Bueno, primero que todo quiero empezar a hablar de los desafíos que como Flita hemos detectado en el ecosistema logístico. Por ejemplo, la visibilidad. Y visibilidad no solamente hablamos de ver los dispositivos en un mapita, sino visibilidad, hablamos de todo lo que conlleva, telemetría, combustible, cadena de abastecimiento, etcétera. A eso nos referimos con visibilidad. Luego el flujo de tráfico que tiene que ver todo lo que sale y entra de los centros de distribución, tiendas, etcétera. Seguridad, que hoy en día es súper complejo, la tasa de robos cada vez va en incremento. Luego el control, que tenemos que ser capaces de que nuestros usuarios, nuestros trabajadores sepan gestionar y dirigir la operación en general. Y luego, para finalizar, la automatización del flujo de trabajo de principio a fin. Y ahora voy a dar unos tips y también las herramientas que nosotros ofrecemos para poder hacer frente a los desafíos del ecosistema logístico. Primero que todo, nosotros tenemos que plantear un número de preguntas para poder detectar cuáles son los problemas que tenemos hoy en día en la logística. Primero, la tendencia de riesgo. ¿Qué ocurre con mis operaciones? Luego, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si bien ya detecté las tendencias, ahora tengo que saber específicamente cuáles son los factores de riesgo de mi ecosistema logístico y para eso tengo que hacerme la pregunta, ¿cuáles son los mayores problemas? Luego, ranking con los factores. Aquí con los rankings nosotros nos referimos principalmente a la zona de operación y a los operarios, los cuales son tendencia en falla logística. Por ejemplo, si tengo un grupo de conductores, donde 5 conductores son los que me desperdician mayor cantidad de combustible, ellos son los factores de riesgo. Y en ellos yo tengo que trabajar. Por ejemplo, también puede ser en un proceso logístico donde las bodegas, donde tengo quiebre de stock, analizar esta situación e identificar los problemas para poder trabajar en ello. Luego de esto viene el entrenamiento, en el cual tiene que ver la automatización y también la reportabilidad. En esta parte es súper importante lo que tiene que ver con el análisis de Big Data. De qué manera yo analizo los datos y los entrego de manera simple, sencilla, para que los supervisores puedan hacer gestión. Y luego viene la automatización en el entrenamiento basado en reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la próxima etapa de un sistema de gestión y de automatización completo. Es decir, yo a mi sistema de gestión, que puede ser a través de un BI, un Tableau, etcétera, yo le doy ciertas reglas y en base a esas reglas yo poder generar reportes que se ajusten a mi operación y me permitan ahorrar recursos. Acá hay un pequeño gráfico donde dice que la operación manual nivel 1 necesito 5 personas, luego tengo nivel 2 que es la automatización de la acción, que necesito 3, y luego la automatización del flujo de trabajo que ya solamente necesitaría una persona para operar este sistema. Sabemos que en el rubro de logística y en este ecosistema participan un montón de actores. Esto no quiere decir que vamos a dejar a la gente sin pega, sino quiere decir que le podamos dar otras tareas aún más importantes que no tengan que ver con la operación en sí, sino para optimizar recursos y hacer mejor la operación. Sabemos que los márgenes de las empresas de transporte y logística cada vez son menores. Entonces es muy importante encontrar dónde están los problemas, solucionarlos y optimizar los recursos. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema de distintos factores que nosotros detectamos como FleetApp, que tiene que ver con todo lo que les mostré anteriormente, con lo que tiene que ver consumo de combustible, operaciones, seguridad, etcétera. Primeramente nosotros partimos con algo llamado EA Dashcam, que es de una dashcam, una cámara con inteligencia artificial que es capaz de detectar, por ejemplo, aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, conducción distraída, conductor hablando por teléfono, fumando, etcétera. Y como les mostré en el gráfico anterior, aquí primero tenemos que identificar cuáles son las tendencias de riesgo para luego ver cuáles son los factores de alto riesgo, luego generar un ranking, luego hacer un entrenamiento y después mediante una aplicación móvil entrenar al conductor. Mediante estas acciones yo ya puedo lograr la automatización, primero usando la dashcam para prevenir accidentes. La cámara es capaz de mandar una señal y decir, ok, conductor, estás hablando por teléfono, conductor, está distraído, conductor, te estás quedando dormido. Entonces, mediante esa prevención, nosotros podemos reducir un montón la tasa de accidentes, porque es una especie de copiloto virtual, un poco más sencillo, pero que está integrado a la plataforma y al conductor le manda señales audibles. Luego tenemos un factor que es súper importante hoy en día, sobre todo con los precios del combustible, que es cuáles son las tendencias del desperdicio de combustible. Por ejemplo, los factores son aceleración brusca, frenada brusca, ralentí, exceso de RPM, etcétera. Entonces, si nosotros podemos identificar los factores por los cuales nosotros estamos desperdiciando combustible, podemos trabajar en ello. Luego de eso viene el ranking,
puedo hacer un ranking de conductores y decir, estos conductores son los que me desperdician el 25% del combustible que yo gasto mensualmente. Entonces, mediante una plataforma y mediante el análisis de datos, yo soy capaz de identificar cuáles son los factores y cuáles son mis conductores que desperdician mayor cantidad de combustible. ¿Y eso cómo se soluciona? Mediante un entrenamiento. Luego, cuando lo entrenan las primeras veces, después genera un informe automático que el conductor puede recibir y puede saber en qué factor está desperdiciando combustible. Sabemos que el ralentí en algunos casos es súper complicado manejarlo, pero hay unos casos que sí se puede. Nosotros hemos logrado ahorro en clientes hasta un 15% en ahorro de combustible solamente haciendo gestión en el 10% de los conductores, ni siquiera en todos. Sabemos que es súper complicado hacer gestión con los conductores, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un porcentaje del 10% y trabajamos en ello, y así mes a mes. Luego tengo la condición del vehículo, que es súper importante que el vehículo esté en óptimas condiciones para la operación. Por ejemplo, que la presión del neumático sea la óptima, el nivel de la AdBlue sea óptimo, sobre todo ahora con las normas medioambientales, que necesitamos que el vehículo sea Euro 5 para adelante. Y también si el vehículo presenta códigos de falla, o por ejemplo, un inyector. Sabemos que un inyector que esté fallando desperdicia un montón de combustible y baja un montón el rendimiento del camión. Si somos capaces de detectar eso, podemos trabajar, podemos repararlo y también asegurar la continuidad operacional, que eso es súper importante en un proceso logístico. ¿Se imaginan un camión troncal que no me parte porque se quedó sin batería o porque tiene algún código de falla? Tengo que traer otro camión y todo ese proceso logístico me atrasa todo lo demás hasta la última milla, que es el cliente final. Sabemos que hoy en día es súper competitivo los tiempos de despacho. Nosotros ya nos acostumbramos a pedir las cosas que no lleguen el mismo día o que se demore 1 o 2 días máximo. Todos compramos por Mercado Libre, por Falabella, Ripley, París, etc. Entonces nosotros esperamos el nivel de servicio que nos prometieron. Entonces, si llega a haber una falla en el proceso logístico, ya se retrasó todo el resto. Luego tengo el ralentí. ¿Por qué lo separé? Porque hoy en día más del 30% del combustible que desperdicia en las flotas de vehículos es por el ralentí. El ralentí, para los que no se manejan con el término, es cuando tengo el camión encendido sin moverlo. Puede ser por el aire acondicionado, la calefacción, etcétera, pero hay cómo medirlo y también hay cómo trabajar en ello. Algo súper importante, el ralentí no solamente desperdicia combustible, sino también puede dañar otros componentes, porque un vehículo de un camión no está hecho para estar estacionario, sino está hecho para moverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pueden empezar a fallar piezas por falta de lubricación porque el vehículo lo tengo encendido sin tener movimiento. Luego tengo puntuación del conductor. ¿Puntuación de qué? Ustedes dirán. Bueno, a través de dispositivos de telemetría, yo soy capaz de detectar a través de sensores las aceleraciones bruscas, giros bruscos, frenadas bruscas, y puedo hacer un ranking de conductores para decir estos conductores tienen una mayor tasa de riesgo, por ende pueden tener mayor cantidad de accidentes. Entonces sí, súper importante poder medir estos factores en este esquema de automatización para poder trabajar en ello. Solamente trabajando en estos 5, la tasa de riesgo, el ahorro de combustible, la continuidad operacional se incrementan un montón. Entonces es súper importante primero identificar y luego de eso poder trabajar en ello a través de entrenamiento, reportabilidad, etc. Bueno, acá quiero hablar un poco de las estadísticas de accidentes de tránsito, que voy a hablar un poco de qué ofrecemos nosotros. Bueno, la región metropolitana, Valparaíso y el Biobío concentran el 50,1% de los accidentes de tránsito. Toda esta información la fuente es CONACET 2021. ¿Y cuáles son las principales causas? Imprudencia del conductor, desobediencia de la señalización y hechos delictuales. El año pasado tuvimos alrededor de 80.000 accidentes de tránsito y los tipos de siniestros son colisiones, choques y volcaduras. ¿Cuál es la diferencia entre colisiones y choques? La colisión es entre dos vehículos en movimiento y el choque puede ser un vehículo frente a algo estacionario o algo inerte. Si se fijan, las colisiones son súper altas, es más del 50%. Si yo puedo implementar herramientas que me permitan reducir la tasa de siniestro, voy a ahorrar mucha plata. Sabemos que todos los vehículos están asegurados, etcétera, pero ¿cuánto tiempo ese vehículo pasa en un taller? 5, 10, 15 días en el cual yo pierdo continuidad operacional. Entonces es muy importante que yo, en cualquier porcentaje que pueda reducir la tasa de accidentes, ya me estoy ahorrando plata, ya estoy teniendo mayor continuidad operacional y también le puedo entregar un mejor servicio a mi cliente final. Entonces estos datos son súper importantes y hay que trabajar en ellos. Bueno, acá, ¿cuáles son los pilares de FleetUp para resolver en alguna medida los problemas de riesgo? Primero, identificar las zonas de riesgo. Luego,
trabajar en mis políticas internas que tengo como empresa. Luego, la implementación de herramientas preventivas. En la zona de riesgo podemos controlar a través de geocercas las áreas peligrosas y también identificar a través de un sistema los usos fuera de horario. Si yo solamente permito que mis conductores trabajen de las 9 a las 6, puedo bloquear el resto de la hora a través de un sistema que me va a avisar si el vehículo está en movimiento en esas horas. Luego, alertas preventivas por correo y SMS. ¿Por qué seguimos ocupando SMS? A nosotros nos llegan fácil 50, 60 correos y muchas veces no le damos la importancia, pero si nos llega un mensaje de texto ya nos llama la atención. El otro es monitoreo en tiempo real en una plataforma web y una plataforma móvil. Sabemos que muchas veces en el proceso logístico no estamos en nuestra oficina, entonces necesitamos una aplicación móvil que nos pueda entregar esta información en tiempo real si un vehículo está en una zona de riesgo o está más del tiempo permitido en una zona, que nos alerte para nosotros poder tomar medidas. Luego, en las políticas internas, tenemos que monitorear las detecciones no autorizadas, el control de apertura y cierre de la carga, que solamente permitamos a los conductores abrir y cerrar las cargas en los centros de distribución o del punto A al punto B que nosotros ya hemos definido. Luego, la visibilidad de cada uno de los procesos. Aquí me refiero a visibilidad, no solamente, vuelvo a repetir, a ver en el mapita un dibujito, sino tener a toda la información de cada uno de los procesos logísticos en una plataforma web o a través de informes diarios o informes semanales. Luego, implementación de herramientas preventivas, como una dashcam, el cual le va a decir al conductor que está hablando por teléfono, que está fumando, que ponga atención a la ruta, etc. Luego, la puntuación del conductor, alertas de conducción que pueden ser aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, impacto, etc. Y también el monitoreo del estado del motor. Si yo mantengo mi vehículo en óptimas condiciones, voy a reducir la tasa de accidente en el caso de que se pinche un neumático o de que falle algún componente. Bueno, acá vemos algunos ejemplos. Estos son algunos clientes que nos permitieron usar sus videos para temas de la expo. Y aquí vemos como una encerrona, esto en México. Es totalmente distinto a como lo hacen aquí en Chile, pero como ven, se paran a la mitad de la ruta, disparan al aire y luego se roban el vehículo. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos evidencia de qué es lo que realmente pasó y ver de qué manera podemos evitarlo. Probablemente esta sea una zona de riesgo que después voy a tratar de evitar. O tal vez voy a tener una escolta para poder evitar este tipo de robo. Luego, el próximo video, hablando por teléfono, la cámara es capaz de detectar este problema. Sabemos que la ley cambió, la ley anti-chat, entonces es súper importante tener precaución y tener esta evidencia de qué pasó. Supongamos que este conductor, bueno, soy yo, tiene un accidente. ¿Por qué pasó el accidente? Porque estaba hablando por teléfono, porque estaba fumando, porque estaba distraído. Esta evidencia es súper importante para la reconstrucción de accidentes. Dios no quiera una causa fatal, yo tengo la evidencia de lo que realmente pasó. Luego acá vemos como participación de terceros provocan un accidente. Este es un cliente que tenemos en Estados Unidos y como ven, el impacto es súper serio y no fue culpa del conductor, fue culpa de un tercero. Me sirve como evidencia para la compañía de seguro y también para temas legales. Entonces es súper importante tener la evidencia a la mano. Luego tenemos otro accidente, que aquí este conductor también de Estados Unidos se le pincha el neumático. Como ven, neumático en malas condiciones. Gracias a Dios no hay ningún otro vehículo afectado. Entonces es súper importante que en cualquier factor yo puedo prevenir. Tenemos el primer factor que es zona no autorizada o zona de riesgo, que es el primer video que era un robo. Luego tenemos conducción distraída, estaba hablando por teléfono, estaba quedando dormido, estaba mirando para el lado. Luego tenemos la tercera que es terceros. Y luego tenemos la cuarta que es la condición del vehículo. Por eso es súper importante tener esto, valorizarlo y tenerlo a la mano para poder hacer entrenamiento a mis conductores, mis supervisores, etc. Bueno, acá a través de la plataforma de FleetUp nosotros tenemos las opciones de hacer geocerca de entrada y salida, visibilidad en tiempo real de la ubicación, alertas instantáneas, acceso a múltiples dispositivos Android, iOS, computador, PC, Mac, etc. y Linux. Control de robo, plataforma todo en uno. ¿Qué se refiere a esto? Que todas las soluciones que yo voy a presentar al final en una gráfica, todo puede ser controlado a través de una sola plataforma. No necesito múltiples plataformas para manejar la cámara, para manejar el contenedor, para manejar el vehículo, etc. Historial y registro completo de los viajes. Eso es súper importante, saber a qué hora salió, cuántas horas recorrió, a qué hora llegó, etc. Las alertas por detección prolongada y luego apertura remota de ramplas y contenedores. Eso es súper importante que no esté a la mano del conductor, pero no lo digo por el conductor, lo digo por los terceros que le puedan robar. Que solamente nosotros podamos abrir los contenedores a través de una plataforma o a través de un supervisor que lo hace de manera remota.
Bueno, acá vamos a hablar un poquito más de la cámara. Esta es la dashcam que pueden ir a ver al stand de FleetUp. Es capaz de detectar alertas como alerta de distracción, uso del celular, fumar, distracción, fatiga, somnolencia, aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, giros bruscos. Entonces tienen todo en un solo sistema que es capaz de ayudarle a prevenir un montón de accidentes y de malos ratos. Y ustedes dicen, bueno, todo esto forma un kit de seguridad que nosotros ofrecemos como FleetUp, donde va en la misma plataforma la cámara, el GPS, el candado electrónico y también un rastreador activo que nos permite poner un dispositivo dentro de una caja. Supongamos que nos roban la carga, muchas veces es inevitable, pero nosotros podemos hacer seguimiento al activo de manera individual. Entonces nosotros ofrecemos todo el ecosistema de seguridad en una sola plataforma, con el mejor soporte. Tenemos 9 años de experiencia, tenemos clientes en todos los rubros conocidos por haber, nos adaptamos a las soluciones. Entonces los invito, chiquillos, a vernos al stand, se van a encontrar con hartas sorpresas. Tenemos la cámara funcionando en tiempo real, se pueden sentar, pueden hablar el celular y la cámara le va a decir, estás hablando por teléfono. Si mira para el lado, está distraído. Entonces es súper importante que no dejemos pasar esta oportunidad, una de poder implementar este tipo de soluciones para mejorar nuestro proceso logístico y también mejorar el consumo de combustible, evitarnos accidentes y malos ratos. Así que los invito al stand BN35, al ladito del pasillo, y muchas gracias por la atención. No sé si alguien tiene preguntas, consultas, chiquillos. ¿Todo claro? Muchas gracias.